Buenas tardes chicos, sean bienvenidos un día más al curso de Aprendiendo las herramientas de Office. Y el día de hoy vamos a ver lo que sería la fase uno, lo que corresponde a la historia de las computadoras. Me indican por favor si pueden observar mi pantalla. Chicos, ¿me pueden ayudar diciéndome si pueden ver mi pantalla? Sí. 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 Listo, gracias. La historia de la computadora se comprende por 6 generaciones, la cual vamos a ir viendo con el pasar de los días. Yo les vengo a hablar sobre la primera generación. Primera generación. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época, la cual se determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo del procesamiento de datos. Como podemos observar en la imagen, esta es una de las primeras computadoras, la cual ocupaba un cuarto entero y solo podía resolver un ejercicio. A continuación les voy a presentar un video el cual les detallará mejor lo que es la primera generación de computadoras. Generación de computadoras fue la fase inicial en que Si pueden ver y si pueden escuchar el video. Sí. Sí. se emplearon estas máquinas electrónicas durante el periodo que va desde 1940 hasta 1956. Las computadoras utilizaban la tecnología de tubos de vacío tanto para el cálculo como para fines de almacenamiento y control. Como imaginarás, estas primeras computadoras eran muy limitadas. Al final del video te mostraremos algunos de los modelos más destacados. Las primeras computadoras electrónicas se hicieron durante la década de 1940. Desde entonces se han producido una serie de avances radicales en la electrónica. Estas computadoras eran tan enormes que ocupaban habitaciones enteras. Para realizar operaciones se basaban en el uso del lenguaje de máquina, que era el lenguaje de programación de nivel más bajo que las computadoras entendían, y solo podían resolver un problema a la vez. El tubo de vacío era un componente electrónico que tenía una eficiencia de trabajo muy inferior. Por tanto, no podía funcionar correctamente sin un gran sistema de enfriamiento para que no se dañara. El medio de entrada para las computadoras de primera generación se basaba en tarjetas perforadas y la salida se mostraba en impresiones. A los operarios les llevaba días e incluso semanas disponer el cableado para resolver un nuevo problema. ¿Y cuál fue el origen de la primera generación de computadoras? Se puede decir que en la computadora Atanasov Berry, el matemático y físico John Atanasov, buscando maneras de resolver ecuaciones automáticamente, se dedicó a aclarar sus pensamientos en 1937, anotando las características básicas de una máquina de computación electrónica. Esta máquina resolvía ecuaciones, aunque no se podía programar. Fue elaborada con el apoyo de Clifford Berry. La Segunda Guerra Mundial actuó como parte del nacimiento de la computadora electrónica moderna. Las demandas militares de cálculos y también los altos presupuestos de guerra estimularon la innovación.
Las primeras computadoras electrónicas fueron máquinas construidas para tareas específicas. Configurarlas era engorroso y tomaba mucho tiempo. La primera computadora electrónica, llamada ENIAC, fue desclasificada al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó consultas de ingenieros de todo el mundo sobre cómo podían construir una igual o mejor. El equipo de trabajo en ENIAC fue el primero en reconocer la importancia del concepto del tener el programa almacenado dentro de la computadora. Estas primeras máquinas generalmente se controlaban mediante un cableado que se conectaba a la placa base o mediante una serie de direcciones codificadas en cinta de papel. Así, aunque estas máquinas eran claramente programables, sus programas no se almacenaban internamente en la computadora. Un científico muy influyente en la historia de las computadoras fue John von Neumann. Este matemático redactó un informe estableciendo el marco conceptual para las computadoras de programas almacenados. Incitó al IAS, Institute for Advanced Study, de no hacer solamente estudios teóricos, sino que pudiera llevarse a la práctica fabricando una computadora real. La computadora de programa almacenado desarrollada por von Neumann estuvo operativa en 1951. El IAS hizo que su diseño estuviera disponible gratuitamente. Esto propagó máquinas similares en todo el mundo. Ahora que hemos visto el origen histórico de esta generación de computadoras, pasemos a ver las características de las primeras computadoras de la historia. Resolver un solo problema a la vez. Las computadoras de primera generación se definían por el hecho que las instrucciones de operaciones se hacían específicamente para realizar la tarea para la cual se iba a usar la computadora. Tecnología utilizada. Estas computadoras utilizaban tubos de vacío para los circuitos de la CPU y tambores magnéticos para el almacenamiento de datos, así como dispositivos de conmutación eléctrica. Como memoria principal se utilizaba una memoria de núcleo magnético. Los dispositivos de entrada eran cintas de papel o tarjetas perforadas. Velocidad de procesamiento. Las velocidades de la CPU eran sumamente bajas. Tenían un procesamiento lento, ineficiente y poco confiable debido a la baja precisión. Solo se podían realizar cálculos numéricos simples y directos. Costo. El funcionamiento de las computadoras era muy costoso. Las computadoras de esta generación eran de un tamaño muy grande, ocupando un espacio del tamaño de una habitación. Además, utilizaban una gran cantidad de electricidad, generando mucho calor, que causaba a menudo que se dañaran. Lenguaje de programación. Las computadoras de primera generación recibían las instrucciones en lenguaje de máquina 0 y 1 o a través de señales eléctricas de encendido-apagado. No había lenguajes de programación. Posteriormente, se desarrolló el lenguaje ensamblador para ser utilizado en las computadoras de primera generación. Una vez que el mundo vio que un programa de computación estaba almacenado internamente, fueron obvias las ventajas. Cada universidad, instituto de investigación y laboratorio quería una propia. Sin embargo, no había fabricantes de computadoras electrónicas comerciales con programas almacenados. Si se quería una, había que construirla. Muchas de estas primeras máquinas se basaban en diseños publicados, otras se desarrollaban de forma independiente. Ahora expliquemos cómo era el software de la primera generación. Para programar las primeras computadoras electrónicas se les daban las instrucciones en un lenguaje que éstas pudieran entender fácilmente. Ese era el lenguaje de máquina o binario. Cualquier instrucción en este lenguaje se da en la forma de secuencias de 1 y 0. El símbolo 1 representa la presencia de un pulso eléctrico y el 0 representa la ausencia del pulso eléctrico. Una cadena de 1 y 0, tal como 11101101, tiene un significado específico para la computadora, a pesar que parezca como un número binario. Escribir programas en lenguaje de máquina era muy engorroso, por lo cual solo era realizada por expertos. Todas las instrucciones y datos se enviaban a la computadora en forma numérica binaria. Programación de bajo nivel.
Estas máquinas estaban destinadas a operaciones de bajo nivel. Los sistemas solo podían resolver un problema a la vez. No existía el lenguaje ensamblador ni tampoco el software del sistema operativo. Por tanto, la interfaz con las computadoras de primera generación se realizaba mediante los paneles de conexión y el lenguaje de máquina. Los técnicos cableaban los circuitos eléctricos conectando numerosos cables a los enchufes. Luego se metían en tarjetas perforadas específicas y se esperaba durante horas algún tipo de cálculo, mientras se confiaba también que cada uno de los miles de tubos de vacío no se dañara durante este proceso, para no tener que volver a pasar por este procedimiento. El trabajo de la computadora se realizaba en lotes, por lo que en la década de 1950 el sistema operativo se llamaba Sistema de Procesamiento por Lotes. Programa almacenado internamente. Las primeras computadoras compaginaban los cálculos con una gran velocidad, pero solo después de haberse realizado un cuidadoso proceso de configuración de los programas. Nadie sabe a quién se le ocurrió la solución innovadora de almacenar en la memoria de la computadora las instrucciones que le indican qué hacer. Fue el nacimiento del software utilizado desde entonces por todas las computadoras. La máquina experimental Manchester fue la primera computadora en ejecutar un programa desde la memoria. 52 minutos fue el tiempo que esta computadora utilizó para ejecutar un programa de 17 instrucciones. Así, en 1948 había nacido la computadora de programa almacenado. Veamos ahora el hardware de estas computadoras. Además de tener miles de resistencias y condensadores, las computadoras de primera generación usaban hasta más de 18.000 tubos de vacío, lo que significaba que las instalaciones de computación cubrían habitaciones enteras. Tubos de vacío. La principal pieza de tecnología para las computadoras de primera generación fueron los tubos de vacío. Desde 1940 hasta 1956, los tubos de vacío se utilizaron ampliamente en las computadoras, dando como resultado la primera generación de computadoras. Estas computadoras utilizaban tubos de vacío para los fines de amplificación y conmutación de la señal. Los tubos estaban hechos de receptáculos de vidrio que estaban sellados del tamaño de bombillas. El vidrio sellado permitía que la corriente fluyera de forma inalámbrica desde los filamentos a las placas de metal. El tubo de vacío fue inventado en 1906 por Lee D. Forrest. Esta tecnología fue fundamental durante la primera mitad del siglo XX, ya que se utilizaba para fabricar televisores, radares, máquinas de rayos X y una amplia variedad de otros dispositivos electrónicos. Los tubos de vacío comenzaban y terminaban los circuitos al encenderse y apagarse cuando se conectaban o se desconectaban. Medios de entrada y salida. La entrada y salida se realizaba utilizando tarjetas perforadas, tambores magnéticos, máquinas de escribir y lectores de tarjetas perforadas. Inicialmente, los técnicos perforaban manualmente las tarjetas con agujeros. Esto se hizo más tarde usando computadoras. Para imprimir los informes se utilizaban máquinas de escribir electrónicas, programadas para escribir en una cinta de papel o en un lector de tarjetas perforadas. Finalmente, veamos algunas de las computadoras más destacadas de esta generación. ENIAC. La primera computadora electrónica operativa de propósito general llamada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, se construyó en 1943 y 1945. Usaba 18.000 tubos de vacío y 70.000 resistencias. Fue la primera computadora a gran escala que funcionaba electrónicamente, sin ser frenada por ningún componente mecánico. Su peso era de 30 toneladas, tenía unos 30 metros de largo y se requería un gran espacio para instalarla. Podía calcular a razón de 1900 sumas por segundo. Se programaba con un cableado que se enchufaba a la placa base. Era 1000 veces más rápida que las computadoras electromecánicas anteriores, aunque era un poco lenta cuando se intentaba reprogramarla. Fue diseñada y construida en la Escuela de Ingeniería Moore de la Universidad de Pensilvania.
por los ingenieros John Mauchly y Presper Eckert. La ENIAC se utilizó para realizar cálculos relacionados con la guerra, como los cálculos para ayudar en la construcción de la bomba atómica, también para predicciones meteorológicas. EDSAC. Esta computadora fue desarrollada en Gran Bretaña. Se convirtió en 1949 en la primera computadora de programa almacenado que no era experimental. Utilizaba una memoria de líneas de retardo de mercurio, que proporcionaron memoria a muchas computadoras de primera generación. Modelo piloto ACE. Esta máquina fue completada por Alan Turing en Gran Bretaña en 1950. Aunque se construyó como una computadora de prueba, estuvo operando normalmente durante 5 años. UNIVAC. UNIVAC, computadora automática universal, fue la primera computadora diseñada para un uso comercial y no militar, entregada en 1951 a un cliente comercial para la Oficina del Censo de Estados Unidos para contar la población general. Podía ejecutar 10 veces más sumas por segundo que la ENIAC. En dólares actuales, UNIVAC tenía un precio de $4.996.000. Más tarde se usó para manejar nóminas, registros e incluso para predecir los resultados de las elecciones presidenciales en 1952. A diferencia de los 18.000 tubos de vacío en ENIAC, UNIVAC 1 usaba solo algo más de 5.000 tubos de vacío. También era la mitad del tamaño de su predecesora, vendiéndose casi 50 unidades. Bueno chicos, esa fue la primera generación de la computadora en video. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Roxy. Ella nos estará hablando sobre la segunda generación de las computadoras. Buenas tardes chicos, les voy a hablar sobre la segunda generación de computadoras. Les voy a compartir pantalla, las diapositivas. Segunda generación de computadoras. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. La comunicación con estas nuevas computadoras es mediante el lenguaje más avanzado, que es el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel. El transistor. En los laboratorios Bell, que después se convertirían en AT&T en el año 1947, un grupo de científicos capitaneado por William Shockley reúne ingenieros químicos y físicos, entre los que se encuentran Walter Brattain y John Barden. El equipo trabaja en la búsqueda del sucesor de las válvulas de vacío que se emplean en las comunicaciones a modo de amplificadores de señal. Hasta ahora los tubos de vacío han hecho su papel, entre otras cosas. Gracias a ellos se ha podido construir los primeros ordenadores como Z1, Harvard Mark I y ENIAC. Pero son gigantes, consumen mucho y su fiabilidad es limitada. Hay que buscar una alternativa para continuar con la evolución tecnológica. En diciembre, el equipo inventa el nuevo dispositivo que tomará el relevo a las válvulas del vacío, el transistor. En junio del año siguiente, Bell Labs publica las especificaciones de la creación del equipo de Shockley, que puede realizar prácticamente las mismas funciones que los tubos del vacío, pero con 3 ventajas principales, que es más fiable, más pequeño y más eficiente. Ya en los años 50, el transistor comienza a utilizarse en radios portátiles y empieza a adquirir la relevancia que realmente tiene. Este invento va a revolucionar la forma de entender las comunicaciones, pero el mercado de primeras no ha sabido apreciarlo. Pero ahora sí, con la radio recibe el protagonismo que merece y esto solo es el principio. El transistor en las computadoras.
En la segunda mitad de los 50, después del éxito en la radio portátil, las empresas electrónicas descubrieron que los transistores también se podían utilizar en la fabricación de computadoras. Los beneficios más destacados en el del cambio de la válvula de vacío por transistores son mayor velocidad. Los transistores pueden alcanzar mayores velocidades de operaciones que las válvulas de vacío. Mayor fiabilidad. Son menos propensos a las fallas que las válvulas, que al ser de vidrio son mucho más frágiles. Mayor eficiencia. Gracias a los transistores desperdician menos energía convirtiéndola en calor. Menor tamaño, que permite ubicarlas en lugares más accesibles. Menor consumo, que representa menos costos. Y menor necesidad de ventilación, que, también está relacionado con costos. Bueno, si a esto se le suma la creación de los primeros lenguajes informáticos de alto nivel, el Fortran y el COBOL, la inclusión de tambores magnéticos para almacenar la información y las memorias de núcleo de ferritas, entre otros avances. El resultado es que el mundo se plantó en 1959 con la segunda generación de computadoras. En términos globales hablamos de una generación con precios más bajos, menos espacios necesario, mayor fiabilidad y mayor facilidad de uso. Bueno, aquí tenemos las características de esta generación, que usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más pequeños, rápidos y confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio con tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones, cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadora que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programa como el COBOL y el Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control del tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolló el primer simulador de vuelo Whirlwind 1. Surgieron minicomputadoras y los terminales a distancia. Se comenzaron a disminuir el tamaño de las computadoras. Bueno, a partir de este punto conoceremos cuáles fueron las computadoras más importantes de esta generación. La IBM 1401, International Bushing Machine Corporation. La ya mencionada IBM 1401 fue un éxito global para la empresa, ya que gracias a su tamaño compacto y prestaciones era la computadora ideal para empresas y negocios de todo tipo. Este modelo de IBM salió al mercado en 1959. Algunas de sus características más importantes era que los datos se ingresaban al sistema mediante un sistema de tarjetas perforadas. Otras características destacables de la IBM 1401 es que eran muy sencillas de programar gracias a un software que se relacionaba bien con el hardware. Honeywell 800. La Honeywell fue lanzada en el mercado en 1960. Era en esencia un equipo básico, pero que podía ser ampliado de acuerdo a las necesidades de las empresas, con otros periféricos extras como bancos, memoria extra. Técnicamente el diseño de la H800 incluía unos 6.000 transistores. Además incluía una opción muy celebrada por muchas empresas, básicamente un sistema que permitía la ejecución de múltiples programas diferentes y sus registros al mismo tiempo. IBM 1620 era otra computadora de la IBM que salió al mercado en 1959. Era un equipo que funcionaba por medio de tarjetas perforadas, como la 1401, y que contaba con una memoria de núcleo magnético que permitía operar con más de 60.000 dígitos decimales, al igual que las mencionadas 1401. La 1620 fue una computadora que tuvo un gran éxito entre las empresas gracias a su excelente desempeño.
Y por último, la DSP-DP1. La PDP-1, Programmer Data Processor 1, fue diseñado de Ben Gurley para Digital Equipment Corporation, más conocida como DET, que se lanzó al mercado en 1960. Entre sus características más destacadas era su velocidad de 5 MHz y utilizaba la cinta de papel perforado. Tuvo bastante éxito entre las empresas debido a que estaba equipada con la posibilidad de usar impresoras. La PDP-1 juega un papel trascendente en la cultura informática, ya que con ella se diseñó Spaceward y era muy utilizada en el ambiente hacker de aquella época, fundamentalmente universitario. Conclusión. Bueno, la segunda generación de computadoras comienza en 1956 y se extiende hasta 1964. El cambio de la primera a esta segunda generación la representó la sustitución de las válvulas de vacío por transistores. Las válvulas de vacío eran bien grandes, no sé si se dieron cuenta en la explicación del compañero Walter en el video. En cambio, los transistores son pequeños, entonces ocupaban menos espacio que las válvulas, haciéndolas mucho más pequeñas y reduciendo su consumo eléctrico. Estas fueron las primeras máquinas que disponían de un lenguaje específico para programarlas, como el célebre Fortran. Uno de los modelos más conocidos de esta generación fue la IBM 1401 Mainframe. Era una máquina voluminosa y costosa que aún leía tarjetas perforadas, pero que era tan exitosa que se vendieron 12.000 unidades. Todo un éxito de mercado para el momento. Gracias. Bueno, ahorita vamos a ver un video sobre la segunda generación de computadoras. Me indican si... A ver, me indican si pueden... Si pueden escuchar y ver. ¿Sí se puede escuchar? Escuchar no, solo se ve. No se puede escuchar. Bueno, ya un compañero entonces me va a ayudar con compartiendo el video un momento. Chicos, a los que recién ingresaron, por favor, poner su asistencia en el chat para registrarla después. Bueno, chicos, vamos a ver el La video. segunda generación. Tomen atención. (1959, 1964). Transistores. El transistor representó la construcción de computadoras más poderosas, más confiables y menos costosas que ocuparían menos espacio y producirían menos calor que las computadoras que operaban basándose en tubos al vacío. Se reducía el tamaño de las computadoras y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. La invención del transistor tuvo lugar en 1948 en los laboratorios Bell por W.B. Shockley, J. Bardeen y W.H. Brattain. El diseño de unidades de almacenamiento en núcleos facilitó la incorporación de unidades adicionales de almacenamiento y permitió el desarrollo de un diseño modular de la memoria. Este concepto de la modularidad se aplicó también a los dispositivos periféricos los que no forman parte de la CPU. El desarrollo de los lenguajes de ensamblador facilitó los problemas de la programación al inicio de esta generación. Los ensambladores son los programas que permiten al programador utilizar números para representar los códigos de máquina. El programa de ensamblador lee estos códigos electrónicos y los traduce a códigos de números de máquinas.
Los lenguajes de compilador fueron las principales innovaciones. Estos son programas que traducen un programa escrito en lenguaje simbólico, fuente a un programa entendible por la máquina objeto. Los dos principales lenguajes de compiladores desarrollados fueron el Fortran para resolver problemas científicos y el COBOL para resolver aplicaciones de negocios. Para los sistemas mayores de computadora, los fabricantes ofrecían programas de sistemas operacionales o de superación que le permitían a la computadora controlar su propio flujo de trabajo. Estos sistemas ponían en la cola los trabajos que llegaban para su procesamiento, ya sea en el orden de llegada o alguna prioridad simple. Características. Están construidas con circuitos de transistores. Se programan en nuevos lenguajes llamados de alto nivel. Se sustituye la válvula de vacío por el transistor. Máquinas de mayor potencia y fiabilidad y de menor tamaño, consumo y precio. Campo de aplicación científico, militar, administrativo y de gestión. Memoria interna, núcleos de ferrita y tambor magnético. Memoria externa, cinta magnética y tambores magnéticos. Aumento de la factibilidad. Introducción de elementos modulares. El modo de procesamiento es por lotes batch. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época como la Serie 5000 y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas de estas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras más por medio de cableado en un tablero. Los programas eran hechos a la medida por un equipo de analistas, diseñadores, programadores y operadores que se manejaban como una orquesta para resolver los problemas y cálculos solicitados por la administración. Aparece el concepto de Human Interface, que es la relación entre el usuario y su computadora. Se habla entonces de hardware ergonómico, diseños de pantallas antirreflejos y teclados que descansen la muñeca. En el año de 1959 IBM introduce dos pequeñas computadoras de escritorio, la IBM 1401 para negocios y la IBM 1602 para científicos. En 1963, aparece el código estándar de intercambio de la información ASCII. En 1964, IBM anunció el System 360, la primera familia de máquinas compatibles. La Marina de Estados Unidos utilizó las computadoras para crear el primer simulador de vuelo Whirlwind I. Burroughs, Univac NSR, CDC, Honeywell, fueron los más grandes competidores de IBM y se conocieron como el Grupo Bunch. Bueno, chicos, le doy paso a mi compañero Stalin Jiménez, que le va a hablar sobre la tercera generación de las computadoras. Muy buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre la tercera generación de las computadoras. Resumiendo un poco y lo que ya vimos de la primera y segunda generación de las computadoras es que en sí la computadora nace por una necesidad. ¿Cuál es esta necesidad? En el ejército, digamos que se manejaba con información delicada y se quería almacenar esta información. Entonces, así es como nace la computadora. También mediante los cálculos que se hacían, pues, por ejemplo, no sé, en el ejército, por decir, yo disparo una bala, la trayectoria, la longitud y todo ese tipo de cálculos las hacía lo que es las primeras computadoras. Después, en la segunda generación, vimos cómo esta evolucionó un poco vienen siendo los transistores. Lo que en sí lo que hizo los transistores fue reducir su tamaño y eficiencia energética. Ahora, muy bien, en la tercera generación hubo otro gran cambio que viene siendo el sistema operativo en sí. Primeramente comenzamos en la época de los 80. Tenemos primero la empresa IBM, la cual era en ese momento era la más grande distribuidora de computadoras, pero solo a nivel empresarial. Es decir, que no cualquiera podía comprar estas computadoras, ya que solo se utilizaban en el ámbito empresarial. Además que eran muy costosas y para la época, pues, las personas
un lujo darse comprar una computadora. Muy bien. IBM comenzó con su IBM 5120, que iba más enfocada al ámbito empresarial. ¿Qué podemos distinguir en esta generación, digamos, de la anterior generación? Que la computadora es más compacta gracias a los transistores. En esta nueva generación también teníamos lo que conocíamos como disquete, donde ya podíamos tener almacenada información. Que hoy en día lo más común, o sea, lo más cercano a un disquete es un pendrive, donde cargamos información de un lado a otro. En ese tiempo existían los disquetes. Ya. Esta computadora fue anunciada en 1980 con un valor de $13,000. Es por eso que no cualquiera se podía dar un lujo. En esa época costaba $13,000. Esta era solo enfocada para las empresas y trabajadores de grandes corporaciones. Muy bien. En sí fue avanzando más y más la tecnología, ya que la tecnología cada día avanza. Y resultó que para IBM aparecieron nuevas competencias en el mercado. ¿Cuáles son estas nuevas competencias? Es la empresa llamada, que hoy bien conocemos, todos conocemos como Apple. Apple es una empresa de dos personas, principalmente conformada por Steve Jobs, y el cual en su garaje construyó una computadora casera. Como podemos observar en esta imagen, él lo que hizo fue tomar una placa base de una computadora, digamos, adaptarle un teclado y para mostrar en una pantalla en una televisión de aquella época. Y lo que hizo fue programarle un pequeño sistema operativo para que la máquina funcionara. Con esta idea base, ¿qué hizo Steve Jobs? Lo que hizo fue armarla muy bonita, así en un cajón de madera, meter todos los circuitos que él hizo y produció acerca de 200 computadoras, que para esa época las vendió a $666, lo cual era una ganga, porque si regresamos a la anterior diapositiva, esta computadora se vendió a $13,000. Obviamente, esta computadora en esa época era mucho más potente que esta de aquí, pero para el uso doméstico que se le da a una computadora estaba bien para aquella época. Muy bien, Apple con el dinero recaudado de esta computadora pudo fabricar la Apple II, la cual fue un gran éxito en el mercado. ¿Por qué? Porque esta computadora ya era un poco más avanzada y tenía un mejor diseño, la cual después de su lanzamiento se siguió vendiendo 10 años después. Entonces, ¿qué pasó con IBM? IBM todavía seguía siendo el grande de las empresas, pero ya iba dejando, Apple ya iba creciendo y lo iba dejando atrás. Ahora sí, en 1981, IBM quería hacerle frente a Apple. ¿De qué manera? Preparando una computadora para lo que es la gama doméstica. Quería entrar a ese nuevo mercado en sí. ¿Qué tuvo que hacer IBM? Se hizo una pequeña alianza con Microsoft, que en ese momento esta empresa recién estaba empezando y tenía un sistema operativo muy llamativo para aquella época. Pero aquí hay una historia un poco, no sé si decir graciosa, pero bueno. Resulta que Microsoft le compró a Seattle Computer un sistema llamado 86DOS, que era un sistema operativo. Pero a su vez, Seattle Computer le había copiado el sistema operativo a CPM. Entonces, CPM era una copia de Seattle Computer. Y luego Microsoft se lo compró a Seattle Computer por $5,000. Después, Microsoft se lo vendió a IBM por $400,000. Qué gracioso. Ahora, IBM lanzó esta computadora con MS-DOS 1.0 en aquella época. Sí fue bien recibida, pero no llegó, digamos, a la altura de la Apple II que tuvo mucha fama. Ahora, el gran problema de los usuarios. ¿Cuál era el gran problema de los usuarios? En aquella época no existía lo que hoy en día conocemos como ventanas. Entonces, ¿qué es lo que hacía el usuario para manejar una computadora? Tenían que introducir comandos. Por ejemplo, el comando dir,
servía para ver los archivos y carpetas de la computadora. El comando CD servía para entrar a un archivo. Y el execute servía para ejecutar algún archivo que tuviera el computador. Entonces, en aquella época no todo el mundo sabía programar ni ingresar códigos o líneas de comando. Entonces, ese fue otro salto más que se dio en aquella época. En 1984, Apple se dio cuenta de esta problemática que había, de que los usuarios no podían usar muy bien una computadora. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue la segunda en la industria de desarrollar lo que se conocería como un multiventanas. ¿Por qué? Porque ya podías ejecutar ventanas dentro del computador. O sea, podías hacer clic en un archivo, lo que hoy en día es habitual. Esto ayudó pues que a muchas más personas se interesaran más en una computadora y no tuvieran que aprender específicamente los comandos para los que se ejecutaban en un computador. Ahora, ¿qué pasó con IBM al final? IBM intentó copiar la idea de Apple, pero no le fue muy bien. Inventó su propio sistema de ventanas. Actualmente IBM es una compañía que todavía sigue enfocada a empresas y seguridad informática. Y ya como conocemos hoy en día, Apple es la más grande en la industria de la informática. Muchas gracias por su atención. A continuación les voy a poner un pequeño video donde resume pues un poco lo que les hablé. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga, desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas.
Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. Bueno chicos, como ya vieron el video y los videos de nuestros compañeros, estuvimos hablando sobre las tres generaciones de computadoras y quería saber qué opinan ustedes de cada generación. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Participen chicos, participen, que aquí estamos para aprender. Aldair, cuéntame, ¿qué te pareció sobre la primera generación, la información que compartimos? Buenas, profe. Eh, me, me pareció muy interesante sobre la primera generación y el cambio que tuvo de la primera hasta la segunda y la tercera generación. Mañana vamos a estar viendo sobre la cuarta, la quinta y la sexta generación, que es la actual, la que estamos viviendo hoy en día. Está bien. Anar sube una pregunta. ¿Cuánto pensaba en IVAC? Es de la primera generación. ¿Cuál era su peso? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál era el peso de ENIVAC? La computadora pesaba 7.250 kilos. No, Sí, alrededor de 3 toneladas pesaba ENIVAC. A ver, a otro más le vamos a hacer una pregunta. Tanya Cantos. ¿Cómo se llamó la Dígame. computadora? ¿Cómo se llamó la computadora que se creó en Gran Bretaña?
¿Alguien le puede ayudar? ¿Alguien que sepa la respuesta también la puede decir? No hay problema. ¿Nadie se la sabe? Bueno, les diré, la computadora que se creó en Gran Bretaña se llamaba Excel. La compañera Roxy también les hará unas preguntas sobre la segunda generación. Alguien que sepa, porque alguien que sepa, ¿con qué se reemplazó qué se reemplazó de las computadoras de la primera generación con la segunda generación? ¿Qué las reemplazó? ¿Qué cambió? Alguien que sepa. O nombro a alguna persona. ¿Alguien sabe? Eh, este, eh, eh, Edison Peña. Edison Peña, hola. Bueno, Wilter Alvarado, ¿sabe la respuesta? Ya, válvulas por transistores. Sí, las válvulas de vacío por los transistores. Alguien que me diga 3 beneficios destacados de del transistor en las computadoras. Tres beneficios más destacados del cambio de las válvulas de vacío por transistores. ¿Alguien que se acuerde? La velocidad y el procesamiento. Sí, velocidad, fiabilidad, eficiencia, Y tamaño. menos consumo de energía. Sí, Exactamente. Sí. Bueno, mi compañero Stalin le va a hacer también preguntas sobre su tema. Cualquiera que sepa la respuesta, dígame, haciendo un pequeño resumen de la tercera generación, ¿cuál creen ustedes que es el hecho más importante? ¿Cuál fue el cambio, digamos, lo que revolucionó en la tercera generación? Vamos, digan opiniones, hagan una lluvia de ideas, no importa si se equivocan. Repítame la pregunta, por favor. Sí, en la tercera generación, ¿cuál crees tú que fue el cambio más importante, digamos, de la tercera generación? Menor consumo de energía eléctrica y aumento de fiabilidad y flexibilidad. Sí, las computadoras ya eran un poco más pequeñas en la generación, pero aparte de ese, hubo otro cambio en sí que fue importante para las personas. Recuerda que en la tercera generación había una empresa que dominaba todo el mercado en sí, que era IBM. ¿Qué sucedió después que IBM estaba dominando el mercado? ¿Quién apareció?
Participen, chicos, participen todos, que no importa si se equivocan, aquí estamos para aprender. Vamos chicos, opiniones. ¿Qué empresa nueva apareció en la tercera generación? Apreciable reducción de espacio que ocupaba el aparato, aumento de facilidad y flexibilidad. Sí, es una opinión muy buena, ya que también aparecieron los que vienen siendo los disquetes, que eran un poco más pequeños, donde podías alojar información. ¿Qué más surgió en la tercera generación? Aparecieron la IBM en 360. Estaban basadas en circuitos integrados. En la alimentación de la información era realizada por medio de tarjetas perforadas. Sí, correcto. IBM en ese tiempo dominaba mucho lo que es el mercado empresarial, ojo, empresarial. Pero de luego apareció una nueva compañía, que es Apple. ¿Cómo cree usted que Apple pudo ganar la IBM siendo una empresa pequeña? ¿En qué enfoque tuvo Apple? Vamos chicos, opiniones. ¿Cómo creen ustedes que Apple le ganó, digamos, a IBM? Aquí chicos, recordemos que IBM en esos tiempos con sus nuevas computadoras dominaba lo que es el mercado empresarial. Entonces, ¿qué surgió después? Lo que viene siendo la empresa de Apple. ¿Y por qué creen que Apple, digamos que creció más rápido que IBM? ¿Por qué creen ustedes? Vamos chicos, opiniones. ¿Qué creen ustedes que Apple, en qué se enfocaba Apple para poder ganar la IBM? Chicos, participen, chicos, no se queden callados. Y si tienen alguna duda, pueden también hacer una pregunta, pueden hacer preguntas a cualquiera de nosotros sobre la generación de la computadora o cualquier
cosas, pueden hacer las preguntas también si no entendieron algo. Sí, en el chat me dicen que repita la pregunta ya. En sí la pregunta va enfocada en que de la tercera generación hubo un hecho muy importante. ¿Cuál fue ese hecho? Fue que aparecieron nuevas empresas, porque en ese momento IBM dominaba por completo lo que es el mercado de computadoras. Apareció una nueva empresa ya. Esta empresa era Apple. Y la pregunta va enfocada en por qué Apple creció más rápido que IBM. ¿Por qué? O sea, ¿en qué se enfocaba la empresa de Apple? Por dar buen desempeño o no sé, o por el software ofrecía mejores, mejores software o hardware y los precios controladamente, no sé, no tengo palabras para. Sí, sí vas bien. Primeramente se enfocó en sí en los precios. ¿Por qué? Sí, Porque en esa época las computadoras costaban demasiado, o sea, solo es un lujo que los millonarios se podían dar. Ahora, se enfocó en los exacto. precios, ajá, redució los precios y iba Mejoró los creciendo. sistemas informáticos. Sí, ya que si recordamos en esa época, ¿cómo se utilizaban los sistemas informáticos en principio? eh, por idioma de máquina, a ver, idioma de máquina parece que era. Sí, lenguaje de máquina, o sea, se usaban Sí, insertando códigos y ok, entonces tú no usabas mouse, sino que simplemente con el teclado insertabas un código. ok. Ya, entonces Apple vio esa gran oportunidad y se enfocó en eso. Entonces, ¿qué fue lo que creó para revolucionar el mercado? Vamos, chicos, opiniones. Apple creó una modificación para su sistema. ¿Alguien sabe cuál es? Sí, repito la pregunta. Ya como ya ha dicho su compañero, Apple se enfocó en lo que es en la gama doméstica, para que así más personas, y ahora sí, perdón por la interrupción, es que están ya. Apple se enfocó a la gama doméstica y en sí para que más personas pudieran adquirir lo que es un computador. Pero surgió un problema el cual es que las personas no sabían utilizar una computadora en aquella época, porque tenías que introducir líneas de código. Entonces, Apple en esa parte innovó con una modificación en su sistema. ¿Alguien recuerda cuál es esa modificación? Es una modificación que hoy en día utilizamos mucho en un computador. El sistema es, no me acuerdo el nombre, pero lo tengo aquí, pero es un sistema que es igual que Android, que se llama, ¿me puede ayudar con esa palabrita? Sí, creó el sistema Macintosh, pero ese sistema traía algo de especial. ¿Qué es lo que trae de especial ese sistema?
Otra pregunta, mire. Tiene que ver la misma pregunta. Hoy en día, ¿qué utilizamos mucho en las computadoras? Lo que son las ventanas. ¿Por qué? Las multiventanas. Por lo que estamos haciendo una cosa y podemos ver otra y otra así. Entonces, esa fue la revolución en esa época. Lo que hizo, modificó su sistema para que trabajaran con lo que es ventana y ya poder utilizar un mouse y poder seleccionar, cliquear, y hacer muchas cosas, con una ventana. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer un pequeño juego de la primera, segunda y tercera generación. Por aquí les enviaré el link por el chat para que puedan unirse al juego. Me dan un momento, por favor. Ese es el link del juego. Todos ingresen y me avisan cuando les pida un pin, así como el de aquí, que dice pin de juego, me avisan. Ya el pin ya se los envío un momento. Me avisan cuando todos estén ahí en la página de que le pide el pin. Ese es el pin para que ingresen al juego. Los 3 primeros lugares van a estar exonerados de la primera evaluación de la fase 1 que vamos a tomar la próxima semana.
Walter, no llega el pin en el chat. Y ahí creo que sí les llegó. ¿Ya se encuentran todos en el juego? Para empezar a jugar. Recuerden que los 3 primeros lugares van a estar exonerados. Me confirman si ya están dentro del juego. Emily, todavía no te va a salir nada porque no inicia el juego. Una vez que inicie, y ahí te sale. O no te sale ni para poner el pin. Y una vez iniciando, ahí vemos si soluciona el problema. Bueno, creo que son todos. Ya voy a iniciar el juego. La primera pregunta es de verdadero o falso. La computadora de primera generación ocupaba un cuarto entero, azul verdadero o rojo falso. Y seleccionen una respuesta. Una de las dos. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? La computadora de primera generación ocupaba un cuarto entero. Vamos a la siguiente pregunta. También es de verdadero o falso. Son 7 preguntas nada más. Las máquinas de escribir se usaban como impresora en la primera generación, ¿verdadero o falso? Azul verdadero y rojo es falso. La respuesta era verdadero. Tenemos a David en el primer lugar, a Andrés Peña en el segundo y a Aldair en el tercer lugar. Hasta el momento. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué costaba Univac? 4 millones rojo, 6 millones azul, 5 millones azul, perdón, 6 millones el amarillo y 10 millones el verde. ¿Qué precio tenía Univac?
Respondan, chicos, respondan, que solo hay 8 respuestas hasta el momento. La respuesta era 4 millones. Ahora cambió, Andrés Peña está en el primer lugar, Tanya Cantos en el segundo y María Merchán en el tercero. Vamos a la cuarta pregunta. Una pregunta que le hice antes. ¿Cómo se llamaba la computadora de Gran Bretaña? En el rojo tenemos EXA, en el amarillo IBM, en el azul Univac y en el verde Enivac. Empiecen a responder, que tienen 5 segundos. Tienen que responder rápido, chicos. La respuesta era EXA. Seguimos en las mismas posiciones en antes. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuántas computadoras de IBM se vendió en la época? 12.000, 20.000, rojo 12.000, amarillo 20.000, azul 10.000 y verde 30.000. Respondan rápido, chicos. Andrés Peña sigue en primer lugar, Tanya en segundo y María Marchán en tercero. Penúltima pregunta, por puntos dobles. ¿Cuál fue la empresa que apareció en la tercera generación? Vamos a ver si se saben esto. Empiecen a responder porque quedan 10 segundos. Solo hay 3 respuestas. A cambio, tenemos en primer lugar a Wilter, en segundo a Andrés Peña. Vamos, la última pregunta de verdadero y falso. Azul verdadero y rojo es falso. Respondan, chicos. Andrés Peña se llevó el primer lugar. El tercer lugar se lo llevó Andrés Peña. Ya diré el segundo y el tercer lugar. Ya el primer lugar se lo llevó Andrés Peña, el segundo lugar se lo llevó Tanya Cantos y el tercer lugar se lo llevó María Merchán. Las 3 personas están exoneradas para la primera evaluación que vamos a tener la siguiente semana. Muchas felicidades a los 3 primeros lugares y así todos los días vamos a ir haciendo un juego para que se vayan ganando exoneraciones en las actividades que vayamos a tener. Ahora quiero que me cuenten qué les pareció las generaciones una vez más, qué les pareció el juego y qué les pareció las clases del día de hoy.
Chicos, por hoy y mañana va a ser casi más teóricos, letra, porque son la historia de la computadora, entonces es bastante teórico. El día de mañana tendremos otro juego, no se preocupen, pero quiero saber sus opiniones. Bueno, las clases estuvieron muy interesantes para mí, pero lo que pasa es que yo tuve un pequeño problema, no podía escuchar nada, no tenía audio, entonces por ese motivo tampoco no pude casi, ya, pero total, me parece muy interesante estas clases. Igual las clases van a estar subidas en un canal de YouTube que luego les pasaré el link al grupo y las pueden revisar cuando ustedes deseen y así pueden tener más información para cuando sean las evaluaciones. Todas las clases estarán subidas en ese canal. ¿Algo más que desean decir sobre las generaciones en las computadoras? ¿Cuál fue la que más le llamó la atención, la que más le gustó? Bueno, voy a proyectar el último video que es un resumen de todas las 3 generaciones. Y con eso estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. Usadas para la comunicación entre personas, para realizar una infinidad de trabajos y tareas, o simplemente pasar el tiempo con algún videojuego, las computadoras son de los avances tecnológicos más importantes en la actualidad. Pero las computadoras no siempre han sido rápidas y compactas como las conocemos. Han tenido una enorme evolución a lo largo de los años, cambiando de tecnologías para su fabricación. En este video analizaremos las generaciones de las computadoras. Primera generación. En esta etapa, las computadoras utilizaban una tecnología llamada tubos de vacío, o también llamados bulbos, junto con unas tarjetas perforadas para ingresar los datos a la computadora. La computadora más representativa de la época fue la Univac One, que significa Computadora Automática Universal 1. Su valor estaba entre $1 millón y $1,5 millones de dólares. Era una computadora que pesaba 7.250 kilogramos. Estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío y podía ejecutar unos 1.000 cálculos por segundo. Fue utilizada para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1952. Los mayores problemas de este tipo de computadoras eran el tamaño, ya que ocupaban prácticamente un cuarto completo por computadora, y el calor producido por los tubos de vacío era bastante elevado, por lo cual era necesario un sistema de aire acondicionado para dicho cuarto. Segunda generación. Con la creación del transistor, la computadora pudo evolucionar muchísimo, ya que el tamaño de un transistor era muchísimo menor que el de un tubo de vacío. Tanto así que podían acomodarse cientos de transistores en el espacio que ocupaba un solo tubo de vacío. La velocidad de trabajo era mayor al grado que las operaciones a realizar ya no se contaban en segundos, sino en milésimas de segundo. Por otro lado, no necesitaban un sistema de aire acondicionado para enfriamiento, ya que producía menos calor por disipación. En cuanto al almacenamiento de datos, se utilizaban pequeños anillos magnéticos para almacenar instrucciones e información. También se mejoró los dispositivos de entrada y salida para la lectura de tarjetas perforadas, y se crearon los lenguajes de alto nivel Fortran, COBOL y ALGOL, con los cuales era más fácil transferir un programa a la computadora. Con este avance, pudieron ser utilizadas las computadoras para sistemas de reservaciones de líneas aéreas
control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general, hasta el punto que la Marina de Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo Whirlwind One. Tercera generación. Las computadoras pudieron dar un paso más adelante con la creación del circuito integrado, ya que esto significaba una reducción aún mayor en el tamaño de los dispositivos, ya que podían estar miles de componentes electrónicos en un solo circuito integrado o chip. Con esto se logró reducir muchísimo más el tamaño de las computadoras, se aumentó su eficiencia energética y se aumentó la velocidad de procesamiento de datos. Antes del circuito integrado, las computadoras eran diseñadas para aplicaciones matemáticas o para aplicaciones de negocio, pero no para ambas. Con este avance tecnológico se pudo tener más flexibilidad para los programas y el ejemplo de ello fue la IBM 360, que fue un éxito en ventas. Y esto se debe a que podía hacer análisis numéricos y administrar o procesar archivos al mismo tiempo. En este punto, las computadoras eran capaces de ejecutar más de un programa a la vez y esta acción se le conoce como multiprogramación. Y por último se crearon las mini computadoras. Entre las más populares están las PDP-8 y la PDP-11. Cuarta generación. Y ven la tercera generación, donde dice que se crearon las PDP-8 y las PDP-11, que eran las mini computadoras en comparación con las otras. Y en comparación con las actuales, siguen siendo gigantes, ¿verdad? Y así han ido evolucionando con el pasar del tiempo y seguirán evolucionando. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Me ayudan con encendiendo la cámara para poder tomar la evidencia. Quedaremos hasta ahí, hasta el día de mañana. Esperemos un momento hasta que todos enciendan sus cámaras. Bueno, vamos a tomar la evidencia en 1, 2, 3. Muchas gracias, chicos, por la asistencia el día de hoy y espero verlos a todos el día de mañana. Pasen bien y cuídense. Cuídense, chao. Chao.